Encerrada injustamente en un granero, Ana fue víctima de la avaricia de su propia familia. Sola, sedienta, atada y olvidada, clamó a Dios. Y cuando todo parecía perdido, algo increíble sucedió. Trastocó su destino. Una historia sobre la injusticia, la fe y un giro divino de los acontecimientos que nadie en ese pueblo jamás imaginó. Si este tipo de historia toca tu corazón, comenta abajo desde qué ciudad estás viendo este video y deja un me gusta para que más personas puedan ver lo que Dios es capaz de hacer incluso en los días más oscuros. El viento soplaba gélido esa mañana, como si hasta la naturaleza compartiera el dolor de Ana. Viuda a los 28 años, caminaba lentamente por el patio de tierra, con los ojos hinchados, pero ya sin lágrimas. Después de tantas noches llorando en silencio para no despertar a sus hijos, solo quedaba un vacío seco, hecho de añoranza e incertidumbre. Diego se había ido repentinamente, aplastado por el peso de una carreta cargada con sacos de grano que volcó durante una tormenta en el campo. No hubo tiempo para despedidas, solo para la conmoción y el dolor brutal que destrozaron a su pequeña familia. Ana se encontró sola con 2 hijos, Juanito, de 6 años, y Elena, de 4. Todavía preguntaban a diario cuándo volvería su papá, y ella, sin saber qué responder, los abrazó fuerte y les dijo que Dios los cuidaba. La fe era lo único que tenía. Era lo que la sostenía cuando se le acabó el arroz antes de que terminara el mes, cuando cosía la ropa de los niños a la luz de las velas, y cuando el silencio de la ausencia de Diego parecía gritar más fuerte que cualquier otra cosa. Pero había un rayo de esperanza. Diego, siempre sensato, había dejado testamento registrado con una pequeña suma de dinero reservada. No era mucho, pero sería suficiente para garantizar un nuevo comienzo digno. La lectura de este testamento tendría lugar en unos días, y Ana rezaba cada noche para que nada saliera mal. No quería lujos, solo lo justo. Señor, si es tu voluntad que este dinero llegue para mantener a mis hijos, confío en ti, susurró con las manos juntas antes de dormir. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la lectura, Ana empezó a sentir cierta incomodidad en la mirada de su suegra, doña Dolores. Era una mirada seca y dura, distinta a la que la había recibido al principio de su matrimonio. Sus cuñadas también cambiaron el tono de voz, volviéndose cortante y distante. En una ocasión, al pasar por el patio trasero de su suegra, para recuperar un viejo documento de Diego, oyó risas ahogadas y susurros. Al entrar en la habitación, las 3 guardaron silencio de repente. «Ah, ¿ya terminaste de rebuscar en los cajones?», espetó Leticia con brusquedad antes de cerrar la puerta de un portazo. Ana fingió no oírla, pero sintió un nudo en el estómago. Algo andaba mal. Días después, mientras recogía a sus hijos en casa de un vecino, escuchó un comentario desde la puerta. «Esa cree que lo va a conseguir todo. No sabe lo que le espera». La frase la impactó como una flecha, pero Ana no reaccionó. Simplemente estrechó la mano de Juanito y siguió adelante. No había lugar para el escándalo. Sabía que cuando se silencia el mal, Dios habla más fuerte, y si el tiempo acierta, la verdad no permanece oculta para siempre. La noche anterior a la lectura del testamento, Ana preparó la cena con sumo cuidado, como si quisiera consolar a sus hijos antes de lo que podría ser un gran día. Preparó una sopa con lo poco que tenía y se sentó a la mesa con ellos 2. Juanito, con los ojos brillantes, preguntó: «Mami, ¿papá va a enviar el regalo mañana?». Sonrió, conteniendo las lágrimas. «Sí, mi amor, papá nos dejó algo para ayudarnos, y Dios se encargará de que todo salga bien». Después de que los niños se durmieron,
Ana salió al patio trasero. La luna llena iluminaba la tierra seca. De rodillas, oró una vez más. Lo entrego todo en tus manos, que tu justicia prevalezca. Solo quiero lo necesario para vivir con mis hijos, nada más. En ese momento sintió una extraña paz, como si una presencia silenciosa la envolviera. Lo que no sabía era que mientras ella pedía justicia, el plan de la familia de Diego ya estaba en marcha. Y lo que estaba a punto de suceder pondría a prueba su fe cruelmente. Desde la noche en que se arrodilló en el patio iluminado por la luna, Ana comenzó a observar cada detalle a su alrededor con una sensibilidad agudizada. El ambiente en casa de su suegra había cambiado por completo. Antes, incluso con las dificultades, aún se respiraba una fachada de civilidad. Ahora solo quedaba frialdad. Dolores, quien una vez le regaló un chal bordado cuando estaba embarazada de Elena, apenas respondía a sus saludos. Su mirada, antes preocupada por el bienestar de sus nietos, se había vuelto opaca, casi impaciente en presencia de los niños. Ana lo notó, pero guardó silencio. Se lo guardó todo para sí misma, como quien aprende a identificar las señales de peligro sin necesidad de armar un escándalo. Leticia, la cuñada mayor, dejaba comentarios mordaces flotando en el aire como quien esparce migajas de veneno, esperando que alguien las recogiera. Una mañana, al entrar a la cocina a buscar agua, Ana oyó a Leticia decirle a su hermana menor, Mariana. Quizás convenció a Diego para que escribiera ese testamento cuando aún estaba débil. Siempre supo lo que quería. Mariana rió nerviosamente, sin darse cuenta de que Ana la escuchaba. Al notar su presencia, Leticia fingió sorpresa y murmuró, «Ah, ¿estás aquí? Creí que ya te habías ido al mercado». Ana no respondió. Tomó el vaso, lo llenó de agua y se fue con la cabeza bien alta. Pero por dentro, cada palabra le dolía como una aguja en el corazón. Aún así, se aferraba a la única certeza que poseía. Dios lo veía todo. No tenía sentido intentar defenderse de algo que aún no había sucedido. Era como si la juzgaran de antemano, culpable simplemente por existir, por haber sido amada por Diego y ahora por ser la heredera de algo que todos deseaban. La rutina se había convertido en un campo minado. Cualquier gesto sencillo, preparar la comida de los niños, tender la ropa, barrer la puerta principal, parecía provocar miradas de desaprobación. Ana ya no era tratada como parte de la familia, sino como una molestia, y cada vez que entraba o salía de casa, oía susurros. Incluso los vecinos, que antes la saludaban con una sonrisa, ahora apartaban la mirada o le hablaban con palabras cortantes y sin vida. Los rumores comenzaron a extenderse por el pueblo, siempre distorsionados, siempre con el mismo objetivo: retratar a Ana como egoísta, manipuladora y oportunista. Ella encantó a Diego. Él no pensaba por sí mismo cuando estaba con ella. Dicen que ella ya tenía planes de volver a casarse incluso antes de que terminara el periodo de luto. Y ese testamento es tan extraño que le haya dejado todo a ella. Ana escuchó, sintió, absorbió la atención, pero no se desquitó. Se guardó todo para sí misma y se refugió en sus oraciones. Cada noche, después de acostar a Juanito y Elena, se arrodillaba junto a la cama y hablaba con Dios en voz baja. No pedía riquezas, no deseaba venganza, solo protección. Sé que me ves, mi Señor, y sé que toda mentira tiene su fin. Cuídame, cuida a mis hijos, no nos dejes sin rumbo. La habitación era sencilla. Una cama estrecha donde dormía con sus 2 hijos, una silla de madera donde doblaba su ropa y una Biblia amarillenta, heredada de su madre, que siempre leía antes de cerrar los ojos.
A veces se quedaba dormida con la mano sobre la tapa del libro, como si ese simple gesto la conectara directamente con el cielo. Fue allí, en ese silencio lleno de dolor, donde Ana encontró la fuerza para continuar al día siguiente. Incluso cuando escaseaba la comida, incluso cuando la ropa de los niños estaba desgastada de tanto usarla, incluso cuando la esperanza parecía desvanecerse. Dios era su refugio. Pero mientras Ana cultivaba la fe en lo invisible, la casa de al lado, donde vivían Dolores y sus hijas, bullía con planes oscuros. Las palabras insultantes se convirtieron en semillas de algo mucho mayor, y lo que era solo un rumor pronto se convertiría en acción. Porque cuando la codicia reemplaza a la compasión, el corazón se endurece y lo peor siempre acecha. Apenas había salido el sol cuando Ana oyó 3 golpes fuertes en la puerta de madera. Todavía vestida con su camisón de algodón, miró por la rendija de la ventana y reconoció la silueta de Leticia afuera, con un pañuelo alrededor del cuello y una expresión más amable de lo habitual. Ana sintió que el corazón se le aceleraba. Era el día de la lectura del testamento. Estaba lista para irse sola en unas horas e ir al despacho del juez en el pueblo. Pero no esperaba a nadie tan pronto, y mucho menos la visita de su cuñada. Al abrir la puerta, Leticia forzó una sonrisa, se arregló el pelo y dijo con un tono casi despreocupado: «Ana, buenos días. Mi madre te pidió ayuda en el campo. Dice que necesita revisar unos papeles que Diego dejó en el cobertizo. Dijo que es mejor resolver esto antes de la cita con el juez, para no retrasar nada». Ana lo encontró extraño. No le habían informado de nada de esto antes. Todos los documentos estaban con el abogado, y Dolores nunca había mencionado ese tipo de asunto pendiente. Aún así, dudó por respeto. Quizás, pensó, intentaban arreglar algo o demostrar algún tipo de buena voluntad. La actitud de Leticia era extraña, pero no agresiva. Y cuando Mariana apareció a su lado, sonriendo con los ojos entornados, el ambiente adquirió una falsa ligereza que resultaba confusa. «Es solo una parada rápida, unos 20 minutos. Prometo que volveremos a tiempo», insistió Mariana, con el tono amable de quien no quería levantar sospechas. Ana miró dentro de la casa, donde Juanito y Elena seguían sentados a la mesa, comiendo pan duro con té. «Bueno, déjame llevárselos a la señora Imelda, no quiero dejarlos solos», dijo, casi como pidiendo permiso. Leticia asintió, apenas disimulando su alivio. Ana se puso su sencillo vestido azul desteñido, se recogió el pelo en un moño apresurado, se echó el chal sobre los hombros y se fue con sus hijos. En casa de su vecina, les entregó a los niños con un beso fuerte, mirándolos a los ojos. «Pórtense bien, mis queridos, mamá volverá pronto», prometió, con un nudo en el estómago. Doña Imelda se sorprendió. «¿Saliendo con las niñas? ¿Tan pronto?» Ana intentó sonreír. «Es cosa de doña Dolores. Parece que dejaron unos papeles en el campo, me los enseñarán». Por el camino, las cuñadas hablaban poco. Sus pasos sobre el suelo de tierra eran firmes, pero el silencio entre ellas era más pesado que el sol naciente. Ana intentó iniciar una conversación. «No sabía que había documentos en el cobertizo. Diego casi nunca me hablaba de negocios». Leticia respondió secamente: «Así es. No se comparte todo con los de casa». Mariana soltó una risa contenida. El ambiente se volvió incómodo, pero Ana tragó saliva y continuó. El campo estaba a unos 30 minutos a pie, en una zona aislada donde Diego solía guardar herramientas viejas. Había un granero de madera, con techo bajo y pesadas puertas de hierro, un lugar olvidado por otros, pero que aún guardaba recuerdos de su marido.
Al llegar, Leticia empujó la puerta con esfuerzo. El olor a paja vieja, polvo y aceite quemado llenó el aire. Ana entró lentamente, sus ojos intentando acostumbrarse a la tenue luz. «¿Dónde están los papeles?», preguntó. Los dos estaban detrás de ella. Cuando Ana se dio la vuelta, Leticia se acercó con pasos rápidos y sacó una cuerda de dentro de una caja de madera. Antes de que pudiera reaccionar, Mariana la ayudó a empujarla contra un pilar de madera. «¿Qué haces? ¡Suéltame!», gritó aterrorizada. Pero Leticia ya le estaba atando las muñecas con fuerza. «Solo son unas horas. Luego regresas y dices que llegaste tarde», susurró, como si esa violencia tuviera alguna lógica. Ana forcejeó, pero el nudo ya estaba apretado. Leticia agarró una cadena y cerró la puerta desde fuera. «Lo siento, cuñada, hoy no es tu día». Dentro, Ana oyó los pasos que se alejaban y el sonido seco del candado al cerrarse. El silencio regresó, más cruel que antes. Lo que parecía un gesto de paz fue el comienzo de la trampa. ¿Cuántas veces has confiado en la persona equivocada? Piénsalo. No todos los que sonríen están en paz consigo mismos, y a veces la crueldad se disfraza de bondad solo para herir aún más. El olor a madera vieja mezclada con polvo llenó los pulmones de Ana en cuanto dio sus primeros pasos en el granero. Las paredes de madera oscuras y parcialmente agrietadas dejaban pasar rayos de luz que se filtraban en el aire entre las partículas flotantes. El ambiente era sofocante y el calor empezó a intensificarse con la salida del sol. Leticia señaló la parte trasera del cobertizo. «Los documentos están ahí, cerca de las herramientas viejas de papá», dijo con voz tensa, pero intentando sonar natural. Ana caminaba con cuidado entre cuerdas, sacos vacíos y trozos de madera. Sus pasos resonaban en la tierra reseca y compacta, y por un instante un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Estás segura de que este es el lugar?» «No veo nada que parezca papeleo», preguntó, frunciendo el ceño y girándose lentamente. Entonces vio a Mariana cerrar la puerta tras ella y el sonido del pestillo metálico al abrirse resonó como una sentencia. Dolores salió de afuera y sin decir palabra, deslizó una gruesa cadena por el pomo, sellando la puerta con un candado. «Oye, ¿qué haces?», preguntó Ana, con la voz más alta y la respiración acelerada. Leticia se acercó con paso decidido, sacando una cuerda larga, áspera y desgastada de su bolsillo. Ana retrocedió instintivamente, pero Mariana la agarró por los hombros. «No necesitas esto». «¿Qué es esto, Dios mío? ¡Suéltame!», gritó con la voz ahora llena de pánico. Leticia, con manos firmes, jaló los brazos de Ana y los ató a una de las vigas centrales de madera donde, años antes, Diego había colgado sus herramientas. «Se han vuelto todos locos», suplicó, con lágrimas que ya le nublaban la vista. Pero Leticia respondió con frialdad, sin alzar la voz. «No van a conseguir nada. Esto es lo que se merecen». Mariana apartó la mirada, como si su conciencia aún luchara contra la malicia, pero no se acobardó. Dolores permaneció afuera, en silencio, como una sombra pesada. La puerta se cerró de golpe con un golpe sordo. El sonido de la cadena al cerrarse fue lo último que Ana oyó antes del silencio, un silencio cortante y opresivo. La única ventana del granero era demasiado estrecha para escapar, dejando entrar solo un rayo de luz que apenas iluminaba nada. La cuerda se tensó alrededor de sus muñecas, cortándole la piel. Tiró, intentó liberarse, pero la estructura era sólida, firme como la traición que acababa de recibir. El sudor empezó a correrle por las sienes. El calor se intensificaba con cada minuto que pasaba. El techo de zinc
calentado por el implacable sol del atardecer, transformaba el interior del granero en un horno sofocante. Ana intentó respirar hondo para contener el pánico, pero respiraba entrecortadamente. «¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto?», murmuró para sí misma, con la voz entrecortada por la emoción. Pensó en sus hijos, abandonados con la vecina, sin saber dónde estaba su madre. Pensó en Diego, en cómo se sentiría al ver a sus hermanas transformar su dolor en crueldad. Gritó, 1, 2, 3 veces. «¡Socorro! ¡Alguien, por favor!». Su voz resonó, pero no hubo respuesta. El campo circundante era vasto y desierto. Nadie pasaba a esa hora. Aún así, persistió. «¡Socorro! ¡Ayúdenme!». Cada grito parecía más débil que el anterior. El calor comenzó a nublar su mente. La sed se apoderó de su boca seca y su garganta ardiente. El polvo se elevaba con cada movimiento, entrando por su nariz y sus ojos, haciéndolo todo aún más difícil. Ana cerró entonces los ojos por un momento. Aún atada, aún humillada, aún abandonada, sabía que no estaba sola. En silencio, movió los labios. «Señor, si me escuchas, envíame ayuda. Ya no tengo fuerzas, pero sé que el Señor puede». La fe que parecía frágil en momentos de duelo se convirtió en una roca. La desesperación se apoderó de ella. Pero el cielo escuchó cada súplica. El tiempo transcurría lentamente dentro de aquel sofocante granero, como si hasta el reloj se hubiera olvidado de Ana. El sol ya estaba alto en el cielo, abrazando el techo de hojalata y convirtiendo el interior en un caldero. Cada minuto parecía una eternidad. El aire era denso, la boca seca le pegaba a los labios, las muñecas le dolían por las cuerdas tensas, la cabeza le palpitaba y su visión oscilaba entre la lucidez y el entumecimiento. Sus piernas, antes firmes, ahora no le ofrecían ningún apoyo. Entonces, abrumada por el cansancio y el dolor, Ana se deslizó lentamente hasta quedar de rodillas, demasiado débil para resistir. Todavía atada a la viga de madera, bajó la cara al suelo y aún débil murmuró, «Dios mío, sé que me miras, sé que no me has abandonado». Su voz apenas salía, casi un susurro ahogado, pero cada palabra provenía de lo más profundo, de una fe ya agudizada por el dolor. «Si es tu voluntad que me olviden aquí, lo acepto. Pero si aún hay esperanza, si aún puedo regresar con mis hijos, que alguien me escuche, Señor, que me salven, no por mí, sino por ellos». Las lágrimas corrían por su rostro cubierto de polvo, deslizándose por su mandíbula hasta el suelo. Le ardía la piel, su corazón latía débilmente, pero su fe, eso aún latía. Por un instante, el silencio volvió a reinar. Solo se oían los sonidos del campo lejano, el zumbido de los insectos y el crujido de la madera expuesta al calor. Ana cerró los ojos, sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos, como si desapareciera del mundo. Pero entonces, como una ligera brisa que precede a un viento fuerte, un recuerdo cruzó su mente, la sonrisa de Juanito, mientras aprendía a escribir su nombre, y Elena cantando suavemente mientras peinaba a la muñeca de trapo. Era por ellos, por quienes necesitaba resistir. Era por ellos por quienes aún tenía que luchar. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban y jadeó en busca de aire. «¡Ayuda!», gritó con la garganta seca. El sonido salió ronco, débil, casi imperceptible. Esperó. Nada. Lo intentó de nuevo, con más fuerza, sintiendo que le ardía el pecho. «¡Por favor, que alguien!». La madera reverberó con el eco de la desesperación. La tercera vez fue un grito desgarrado y desesperado que salió de su alma. «¡Ayúdame!». Y entonces cayó, respirando con dificultad, con el cuerpo sudoroso y tembloroso, el rostro pálido.
Afuera, a pocos metros de la cerca, un caballo trotaba lentamente por el sendero de tierra. El hombre que lo guiaba era un hombre mayor, con sombrero de ala ancha, ropa sencilla de algodón y piel curtida por el sol. Se llamaba don Ernesto, y ese día llegaba tarde a una reunión importante en el Sint-Osenpas pueblo. Se había detenido en el camino para ayudar a un viejo amigo cuyo caballo estaba atascado en una zanja. Por eso solo pasó por allí en ese momento. Un retraso que lo cambiaría todo. Al pasar junto al granero, don Ernesto oyó algo extraño. Un leve sonido que podría haber pasado desapercibido, pero que le hizo detener el caballo y tirar suavemente de las riendas. Miró a su alrededor, frunciendo el ceño. ¿Hay alguien ahí?, gritó, alzando la voz. El silencio respondió, pero antes de que se volviera para continuar, lo oyó de nuevo. Un ruido apagado, un grito lejano. ¡Socorro! Desmontó rápidamente, con la agilidad de quien conoce bien esos campos. Se acercó a la puerta e intentó girar la manija, pero sintió que la cadena estaba cerrada. Pegó la oreja a la madera y oyó gemidos. Golpeó con fuerza la puerta. ¿Hay alguien ahí? Ana, al oír esa voz al otro lado, abrió mucho los ojos. Con su última esperanza gritó, «Aquí, estoy atrapada, ayúdenme». Don Ernesto retrocedió y agarró una barra de hierro apoyada contra la reja. A golpes firmes rompió la cadena y empujó la puerta. Salió un aire caliente y denso, con olor a madera y sudor. Entró y vio a Ana atada, tendida en el suelo, con el rostro desfigurado por el cansancio. «Dios mío, ¿quién te hizo esto, niña?». Intentó responder, pero le falló la voz. Solo susurró, «Gracias, Dios te escuchó». Ese hombre no era un extraño común y corriente, y la situación estaba a punto de cambiar. Don Ernesto entró en el granero con paso firme y mirada atenta, buscando el origen de la llamada. La tenue luz que se filtraba por las grietas de la madera apenas iluminaba el sofocante interior, pero pronto vio, caída junto a la viga central, a una mujer con los brazos atados con cuerdas y el cuerpo encorvado, casi inconsciente. Se acercó rápidamente, arrodillándose a su lado. «Señor del cielo, ¿estás viva?», preguntó, tocándole suavemente el hombro. Ana abrió los ojos con dificultad. La luz la cegaba, pero la voz firme del hombre sonaba como un soplo del cielo. «Sí, por favor, suéltame», susurró con dificultad, con la garganta seca. Sin hacer más preguntas, don Ernesto sacó una pequeña navaja que llevaba en el bolsillo interior de la camisa y cortó las cuerdas con precisión. Las muñecas de Ana estaban lastimadas, rojas e hinchadas. Intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía. Entonces sacó una pequeña cantimplora de cuero de la bolsa atada al caballo y se la acercó con cuidado a los labios. «Bebe despacio. Estás muy deshidratada», le indicó. Ana obedeció, tomando pequeños sorbos. El agua, aunque tibia, le bajó como un alivio por las entrañas. «¿Quién te hizo esto?», preguntó mirando a su alrededor con seriedad. Ana respiró hondo, intentando recomponerse. «Mis cuñadas me trajeron aquí diciendo que necesitábamos papeles del padre de Diego, y me ataron. Dijeron que no merecía nada», dijo con la voz entrecortada al mencionar a su difunto esposo. Don Ernesto frunció el ceño, visiblemente indignado. Dijo, «¿Diego?», repitió pensativo. «Sí, Diego Morales, mi esposo. Hoy se suponía que era el día de la lectura del testamento». Hizo una pausa y lo miró directamente, como si solo entonces se diera cuenta de algo. «Señor, disculpe la pregunta, pero ¿es usted el juez Ernesto?». La miró fijamente durante largos segundos. Su expresión, antes meramente preocupada, se transformó en asombro. «Dios mío, ¿eres Ana Morales?», preguntó,
como si confirmara la pieza, clave de un rompecabezas que por fin encajaba. Ella asintió lentamente. El viejo juez se levantó de repente, pasándose la mano por la cara. Debería haber estado en el pueblo desde las 9 de la mañana. Tuve un contratiempo en el camino y algo me dijo que tomara un atajo por aquí. Ahora lo entiendo. Ana apenas podía mantenerse en pie, pero el impacto de aquella revelación despertó en ella una nueva fuerza. «Viniste, porque Dios te lo ordenó», murmuró con sinceridad. Don Ernesto asintió, todavía impresionado. «Hay cosas que ni la ley puede explicar, pero el cielo sí. Y en este caso, Ana, la justicia comenzará ahora». La ayudó a montar con cuidado, cabalgando detrás de ella para evitar que se cayera. Cabalgaron por el sendero en silencio durante unos minutos, con el caballo a paso tranquilo pero firme, como si llevara una misión. De fondo sonaba la campana de la iglesia del pueblo, marcando el mediodía. Era el sonido que Ana oía a diario desde su ventana, pero ahora parecía anunciar algo diferente. Se aferraba a la idea de que sus hijos estaban a salvo, de que pronto volvería con ellos, pero más que eso, sabía que ya no era invisible. El cielo la había escuchado. Dios había movido una pieza imposible, hizo que el propio juez la oyera llorar. ¿Alguna vez te ha pasado algo improbable?, preguntó en voz baja mientras cruzaban la frontera del pueblo. Ana, con los ojos aún llenos de lágrimas, sonrió débilmente. Simplemente pasó. Y sé que no fue casualidad. Don Ernesto asintió, como si compartiera una fe ancestral, sin necesidad de decir mucho. La gente en la plaza comenzaba a congregarse. La audiencia estaba a punto de comenzar, pero con una presencia inesperada. Cuando Dios quiere actuar, utiliza incluso los retrasos como instrumentos de justicia. Los cascos del caballo resonaban por las calles empedradas del pueblo como tambores en un juicio invisible. La gente empezó a salir de sus casas, atraída por el sonido y la inusual escena. El juez Don Ernesto, conocido por su rigidez e integridad, llevaba en su caballo a una mujer visiblemente debilitada, con el cabello despeinado, el rostro sucio y los ojos hundidos por el cansancio. Pero incluso en esa frágil apariencia había algo en la mirada de Ana que cautivaba a todos. Una mezcla de dolor, dignidad y una fe que no había sido aplastada por el sufrimiento. Frente al salón donde se realizaría la lectura del testamento, Dolores se ajustó el chal sobre los hombros con impaciencia, intentando disimular su inquietud. Mariana se mordió el labio y miró a su alrededor. Leticia, con los brazos cruzados, refunfuñó. «Ya era hora. Este juez nos está tomando el pelo». Cuando por fin vieron acercarse el caballo, abrieron los ojos de par en par. Dolores palideció. Mariana casi dio un paso atrás. Leticia tragó saliva. Nadie esperaba que Ana apareciera, y mucho menos escoltada por el propio juez. Don Ernesto desmontó rápidamente y ayudó a Ana a bajar, sujetándola firmemente mientras ella aún intentaba levantarse. El silencio que se instaló entre los presentes fue denso. Todos observaban, pero nadie se atrevía a preguntar nada. El juez miró directamente a Dolores. «Hay algo que debe aclararse antes de cualquier lectura del testamento», dijo en voz alta y firme. «Encontré a esta mujer encerrada y atada en un granero, casi sin fuerzas, y las únicas personas que sabían que estaría con ustedes hoy son las damas aquí presentes». Dolores intentó disimular sus sentimientos. Forzó una sonrisa nerviosa. «Juez Ernesto, debe haber algún error. Nosotras mismas estábamos preocupadas por ella. Pensamos que se había perdido en el camino». Mariana añadió rápidamente. «Sí, dijo que necesitaba un tiempo a solas, que quería rezar antes de la reunión.
No sabíamos dónde estaba. Leticia, por su parte, se cruzó de brazos y miró hacia otro lado. Si estaba atada, no éramos nosotras. Podría haber sido cualquiera. Esa región siempre está llena de vagabundos. El juez los observó atentamente, uno por uno. ¡Qué curioso! 3 versiones diferentes de la misma historia, y ninguna coincide con lo que escuché de la propia víctima. Ana permaneció en silencio con la mirada fija en el suelo. No necesitaba gritar, acusar ni siquiera defenderse. Sabía que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y fue en ese preciso momento que una voz se alzó entre la pequeña multitud que se formaba cerca de las escaleras. «Disculpe, ¿puedo hablar?» Era Tomás, uno de los vecinos más antiguos del pueblo. Un hombre sencillo, siempre discreto, conocido por su honestidad. Todos se volvieron hacia él. Tomás se quitó el sombrero y se acercó con pasos lentos. «Esta mañana pasé por el camino viejo yendo a buscar leña. Vi a doña Dolores con una cuerda en la mano, diciéndoles a las niñas que se apresuraran a entrar al campo. Estaban agitadas, y al verme, callaron. El murmullo se hizo más fuerte entre los presentes. Dolores intentó interrumpir. «Se habrán equivocado». «Lo que veo no me confunde», respondió Tomás con firmeza. «Sé distinguir una cuerda común de una cuerda para atar, y puedo saber si alguien es culpable con solo mirarlo». Don Ernesto se cruzó de brazos, mirando a las 3 mujeres, visiblemente nerviosas. «¿Siguen insistiendo en que no saben nada?» Leticia apartó la mirada. Mariana tembló levemente, y Dolores finalmente bajó la cabeza. Ana, con lágrimas en los ojos, guardó silencio. No había necesidad de venganza. La justicia se estaba gestando. No por sus manos, sino por caminos que solo Dios podía abrir. Lo que se hace en secreto siempre se revelará a la luz del día, porque la verdad no necesita artificios cuando se sustenta en la fe, el silencio y la integridad. Y allí, en esa plaza, con la gente atenta y la mirada fija en Ana, la verdad por fin empezó a respirar. El ambiente en la plaza del pueblo estaba cargado de tensión, como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo. El juez don Ernesto, aún con expresión severa, caminó en silencio hacia las escaleras del salón comunal, donde se realizaría la lectura del testamento. Todos lo seguían con la mirada, inquietos, atentos. Ana permaneció a su lado, de pie con esfuerzo, pero con la frente en alto, sostenida por una fuerza que no era física sino espiritual. La verdad había salido a la luz, y ahora la justicia debía tomar forma. Don Ernesto se volvió hacia los presentes y, con voz firme que resonó por toda la plaza, anunció: «Ante lo presenciado hoy y las claras contradicciones en las declaraciones de Dolores Morales y sus hijas, sumado a la confirmación de un testigo presencial, declaro formalmente que hubo un intento de fraude y agresión moral contra Ana Morales». Un murmullo recorrió la multitud. Ana cerró los ojos por un instante, no por miedo, sino por alivio. Le tembló ligeramente la mano y dejó escapar un suspiro, como si el peso de días de angustia finalmente comenzara a disiparse. El juez continuó: «Por lo tanto, y con el respaldo de la ley, esta herencia no se dividirá según el testamento original, en reparación de los daños morales, psicológicos y físicos causados a la viuda. Todos los bienes legados por Diego Morales se transferirán íntegramente a Ana». Un profundo silencio llenó la sala, seguido de un murmullo creciente. Dolores abrió los ojos de par en par y se tambaleó, agarrándose el pecho. «Esto es absurdo, no se merece esto», gritó Leticia, intentando sujetar a su madre, cuyas piernas ya flaqueaban. «Es una cazafortunas»,
gritó Mariana desesperada. Pero el juez levantó la mano exigiendo silencio. Lo inaceptable es lo que le hicieron a esta mujer. La justicia no es solo un papel firmado, es acción. Y hoy se hará justicia ante todos. Mientras tanto, 2 hombres ayudaron a Dolores, que se había desmayado allí mismo, a acostarla en un banco cercano. Leticia lloró desesperada, sin saber a quién recurrir. Mariana temblaba, intentando balbucear justificaciones. Nosotras solo queríamos proteger lo que era nuestro... Don Ernesto la miró fijamente. Lo tuyo nunca fue amenazado por Ana, pero ahora, con lo que has hecho, has perdido más que tus posesiones. Has perdido la confianza, el honor y el respeto de esta comunidad. La mirada del juez volvió a Ana, quien aún luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. El peso de la injusticia estaba tan arraigado en ella que incluso la victoria parecía difícil de aceptar. Su señoría, se lo agradezco, pero no sé si sea justo recibirlo. Todo. Solo quería lo que me correspondía por derecho. No les deseo ningún mal, dijo con la voz entrecortada por la emoción. El juez se acercó, bajando un poco el tono pero manteniendo la firmeza. Ana, no se trata de venganza, se trata de reparación. No te recompensan, te reconocen. La justicia debe ser proporcional al dolor, y el tuyo fue profundo. Ana asintió lentamente, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. La gente del pueblo, antes tan influenciada por los rumores, ahora la miraba con una expresión diferente, respeto. Algunos se acercaron ofreciéndole pañuelos, otros murmuraron oraciones en voz baja. Su fe había hablado más fuerte que cualquier defensa. Entre los rostros de la multitud, Tomás observaba en silencio, con los brazos cruzados y el corazón en paz. Sabía que había hecho lo correcto. Sabía que este momento no era solo un ajuste de cuentas legal, sino espiritual. Ana no se había levantado sola. Dios la había sostenido cuando nadie más quiso ayudarla, y ahora ante todos estaba restaurada. Lo que antes era desdén se transformó en honor. Cuando Dios actúa, nadie puede detenerlo, y Ana fue exaltada ante todos. El tiempo pasó como una suave brisa tras la tormenta. Con el dinero que le había sido otorgado legalmente por orden del juez, Ana no se dejó llevar por el orgullo ni la vanidad. No quería lujos, no buscaba aplausos, ni cambió su esencia por apariencias. Lo primero que hizo fue buscar una casita sencilla, pero apropiada donde pudiera criar a sus hijos con dignidad. Eligió un terreno alejado del centro del pueblo, rodeado de árboles centenarios y silencio. La pequeña casa de barro con techo de tejas rojas necesitaba reparaciones, pero a los ojos de Ana era el refugio que había anhelado en las noches en que se arrodillaba con lágrimas en los ojos, pidiendo solo a Dios un hogar donde sus hijos pudieran dormir en paz. Con cada detalle que reconstruía en aquella casa, susurraba: «Gracias, mi Señor. Sé que fuiste tú». Ella misma pintó las paredes interiores con cal, cosió cortinas para las ventanas y colocó flores en los jarrones de la entrada. Nada era lujoso, pero todo tenía alma. Juanito y Elena ahora tenían sus propios colchones, su ropa lavada con esmero, sus mochilas nuevas y la tranquilidad que exige la infancia. Las mañanas dejaron de ser una mezcla de miedo y silencio. Volvían a oler a pan caliente, a oír risas y canciones escolares. Juanito se interesó por los libros y Elena hacía dibujos que colgaba en las paredes de la sala, siempre con la figura de una madre sonriente en el centro. Ana, con el poco dinero que le quedaba, compró una máquina de coser usada y algunas telas.
Empezó una nueva vida como costurera, haciendo pequeñas reparaciones para sus vecinos, cosiendo delantales, faldas e incluso ropa de bebé. Con el tiempo, su habilidad y meticulosidad llamaron la atención. Los pedidos aumentaron. Poco a poco se hizo conocida por lo que hacía con sus manos y no por las mentiras que alguna vez circularon en su nombre. En cada puntada que daba, también cosía el recuerdo de la injusticia superada y la fe que no la dejaba rendirse. Era como si su nueva vida se bordara con hilos invisibles de valentía, resiliencia y esperanza. Tomás, el vecino que una vez le había alzado la voz cuando nadie más lo hacía, empezó a aparecer con frecuencia. Traía fruta del jardín, ayudaba a reparar el portón de madera, cargaba sacos de harina y leña. Juanito lo saludaba con alegría, y Elena se aferraba al dobladillo de su camisa como si ya reconociera a un amigo de la casa. «No hacía falta que te molestaras, Tomás», decía Ana, mientras servía café recién hecho en la rústica mesa de madera. «No es molestia cuando se hace por respeto», respondía él, con la voz firme de quien conocía el valor de la lealtad. Los aldeanos, que antes miraban hacia otro lado o susurraban en las esquinas, ahora se acercaban con una actitud diferente. Las mismas personas que antes le cerraban las puertas ahora llamaban a la suya para pedirle costura, consejos o incluso palabras de aliento. Algunos llegaban con la mirada baja, cargando con la culpa silenciosa de haber creído las mentiras difundidas. Ana, con su humildad habitual, les dio la bienvenida a todos. «El tiempo lo revela todo. Solo necesitamos aprender a esperar con serenidad», dijo, entregándole un pedido con una sonrisa amable. En poco tiempo, aquella mujer que antes era vista como una amenaza, egoísta y usurpadora, se convirtió en un símbolo de algo mucho mayor. Era la viva imagen de que la fe en Dios no es vergonzosa, que la justicia divina nunca falla, que el sufrimiento puede ser un camino, no un fin. El mismo terreno donde fue humillada era ahora el escenario de su honor. El mismo pueblo que la acusó ahora la veneraba como una mujer fuerte, justa y digna. Las mañanas en la nueva casa de Ana tenían un olor diferente. El aroma del café preparado en un filtro de tela, el suave zumbido de la máquina de coser en la habitación contigua y el canto de los pájaros en los árboles que rodeaban el jardín creaban una escena sencilla pero profundamente bendecida. Se despertó temprano, como siempre, pero ahora sin el peso del miedo, la incertidumbre ni la injusticia sobre sus hombros. Se despertó con un propósito y antes que nada se arrodilló en un rincón de la habitación ante una mesita donde reposaban una vela y la Biblia que había heredado de su madre. «Gracias, Señor, por otro día, por cada lágrima que me enseñó a confiar, por cada puerta que se cerró, para que hoy pudiera ver tu mano abriendo caminos que nunca imaginé». Ana nunca dejó de agradecer a Dios por cada detalle, y no solo por las bendiciones visibles, sino también por los momentos difíciles. Fue allí donde aprendí a escuchar en silencio, a esperar en oración, a caminar incluso sin ver dónde pisaba. Les decía a sus vecinos que acudían a hablar con ella en busca de consejo. En poco tiempo, su historia, previamente empañada por rumores, comenzó a contarse de otra manera. Ya no era la mujer que heredó la fortuna, era la viuda que sobrevivió a la injusticia y respondió con fe. Era la mujer que estuvo encerrada en un granero y salió con la frente en alto, sostenida por la mano de Dios. Muchas otras mujeres del pueblo, especialmente aquellas que también enfrentaban el dolor silencioso, el abandono o la humillación familiar, comenzaron a buscarla. Ana las recibía con té caliente y un corazón abierto. «No soy mejor que nadie»,
decía. Pero sé lo que es querer rendirse y aún así seguir adelante. Sé lo que es arrodillarse sin ver una respuesta y luego darme cuenta de que Dios nunca dejó de escuchar. Su pequeño patio trasero se convirtió en un lugar de encuentro y sus palabras, aunque sencillas, tenían la fuerza de alguien que había vivido cada detalle de lo que decía. Había una fuerza apacible en todo lo que hacía. Al coser un conjunto de bebé para una joven madre soltera, decía: «Esta prenda requiere más que hilo. Requiere esperanza». Al ayudar a una anciana a llenar sus papeles de jubilación, decía: «Nadie gana solo. Dios envía a la gente por el camino». Cuando veía a alguien desesperado, no solo le pedía paciencia, sino que contaba su historia. Y al contarla, hacía que incluso los corazones más duros comprendieran que ningún dolor es permanente cuando se tiene fe. Tomás, que aún estaba presente, comentó un día mientras cortaba leña para el invierno: «¿Sabes, Ana? Hay gente que habla muy bien en la iglesia, pero no vive lo que predica. Tú vives cada palabra, por eso la gente te escucha». Ana sonrió con humildad. «Solo sé que si tuviera que pasar por todo esto de nuevo para entender lo que entendí, lo haría. Porque ahora sé que no fue un castigo, fue una preparación». Empezó a organizar pequeñas reuniones en su casa con otras mujeres del pueblo. No era un servicio religioso ni una reunión formal, era un círculo de conversación. Hablaban del trabajo, los hijos, las pérdidas, la fe. Rezaban en silencio, a veces cantaban, otras simplemente lloraban juntas. Y allí, en ese sencillo patio trasero, se restauraron vidas. Algunas mujeres volvieron a la escuela, otras a trabajar. Algunas encontraron el coraje para dejar relaciones abusivas. Otras simplemente comenzaron a amarse más a sí mismas. El nombre de Ana, que antes había sido objeto de burla, ahora se mencionaba con respeto. Los mayores decían: «Esa niña es la prueba de que Dios nunca falla». Los más jóvenes la veían como una inspiración. Y Ana, sin buscar reconocimiento, seguía viviendo un día a la vez, con los pies en la tierra y el corazón puesto en el cielo. Es en el desierto donde Dios planta las raíces más fuertes, porque es allí donde aprendemos a depender de Él y solo de Él. Si esta historia te ha conmovido, deja un corazón en los comentarios, porque a veces un corazón que comparte una historia salva a otro que ya está cansado de luchar. Era una tarde de otoño, una de esas en las que el viento sopla suavemente y las hojas secas bailan en el suelo como anunciando un cambio. Ana estaba en el patio trasero, quitando la ropa del tendedero con calma, cuando oyó un suave golpe en la puerta de madera. No era habitual que alguien llamara. El pueblo ya sabía que su casa estaba abierta a todos y muchos simplemente la llamaban por su nombre. Pero ese sonido vacilante y contenido le devolvió una vieja sensación, como si el pasado se hubiera materializado allí, en su puerta. Ana se secó las manos en el delantal y se dirigió a la verja. Al abrirla, se quedó paralizada un instante. Ante ella, con el rostro envejecido por el tiempo y marcado por algo más profundo que la edad, estaba Mariana, su cuñada, quien años atrás la había ayudado a encerrarla en el granero. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado durante mucho tiempo, y antes de que pudiera pronunciar palabra, Mariana se juntó las manos contra el pecho y susurró: «Yo no vine a buscar nada, vine a pedir perdón». El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. Ana la observaba sin odio, sin resentimiento, solo con esa mirada de quien ya ha cruzado el desierto y ahora camina con paso firme. «Mariana», dijo Ana suavemente, «te perdoné incluso antes de salir de ese granero.
Mariana se llevó las manos a la cara y lloró, incapaz de contener la emoción. Ana la envolvió en un abrazo que no necesitaba explicación. Un abrazo que decía más que cualquier palabra ensayada. Permanecieron allí unos segundos, bajo la sombra del limonero, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar ese reencuentro. Mi vida nunca volvió a ser la misma después de ese día, dijo Mariana, aún sollozando. No he dormido bien en años. Cargo con esta culpa todos los días. Intenté justificarla. Intenté fingir que era solo una herencia, solo un error, pero la verdad es que fui una cobarde. Y me quedé callada cuando debería haberles gritado a los demás. Ana tomó sus manos y habló con la firmeza de quien ha aprendido a ver el mundo con los ojos del alma. A veces Dios permite que caigamos tan bajo, no para castigarnos, sino para reconstruirnos. El dolor nos quiebra, pero también nos moldea. Invitó a Mariana a pasar. La cocina olía a pan de maíz horneándose y a café recién hecho en la olla de barro. Se sentaron a la mesa como dos mujeres con cicatrices, pero no derrotadas. Ana sirvió el café y cortó el pastel en rebanadas calientes. El ambiente era sencillo, pero había paz. La misma paz que Ana había construido ladrillo a ladrillo, avísate, lo largo de los años, no la paz de quien olvida, sino la paz de quien supera. «Sabes, Ana», dijo Mariana mirando la taza en sus manos, «te envidiaba como te miraba Diego, envidiaba lo que construyeron juntos, y cuando murió, fue como si toda esa envidia se mezclara con miedo. Miedo a perder, miedo a no tener nada. Yo también tenía miedo», respondió Ana. «Miedo al olvido, miedo a criar sola a mis hijos, miedo al silencio que seguirá al dolor. Pero al final, lo que me sostuvo fue creer que Dios no me dejaría desamparada. Y no lo hizo». Las dos rieron suavemente entre sorbos de café. Mariana habló de los tortuosos caminos que había recorrido, de la tristeza que la consumía en silencio, de cómo cada logro de Ana que llegaba a sus oídos la hacía encoger de vergüenza, pero también dijo que, recientemente, algo en su interior había empezado a cambiar, que una voz insistente la había hecho regresar, y ahora comprendía que este reencuentro no era solo una petición de perdón, sino una sanación. A veces, el mayor milagro no es el que abre mares ni mueve montañas, es el que calma el corazón. Es la paz que llega cuando menos la esperas, entretejida en los espacios entre las líneas de un reencuentro. Con el paso del tiempo, Ana comprendió algo que cambió su perspectiva de todo lo vivido. Su historia no era solo suya, no era solo una secuencia de trágicos sucesos y triunfos. Era un testimonio vivo de la acción de Dios en las vidas de quienes no se rinden. No se rinden a la amargura, no responden con venganza, sino con confianza. Ana comprendió que lo que enfrentaba no era en vano. Cada lágrima, cada silencio, cada injusticia, todo sirvió para que, un día, otras personas pudieran mirarla y comprender que el cielo sigue actuando, incluso cuando parece silencioso. Empezó a compartir su historia con más naturalidad, sin vanidad, sin exageraciones, solo la verdad. «Solo me mantuve en pie porque Dios me sostuvo», decía, y repetía con serena firmeza, «No soy fuerte, solo aprendí a confiar». Sus hijos, Juanito y Elena, crecieron escuchando estas palabras. Ana les enseñó con pequeños gestos, con frases sencillas de la vida cotidiana, pero que contenían verdades eternas. Cuando veían a alguien cometer un error o maltratar a otro, les decía, «Nunca paguen mal por mal. Quien confía en Dios no se rebaja a la injusticia». Y cuando sus hijos le preguntaban por qué le habían pasado tantas cosas malas, Ana sonreía, les acariciaba el pelo y respondía, «Porque el mundo no siempre es justo,
pero Dios sí. Una noche, durante la cena, Elena, que ya tenía 12 años, preguntó: «Mamá, ¿no te enojas con la abuela Dolores por todo lo que hizo?». Ana dejó la cuchara sobre la mesa, miró a sus hijos con esa mirada serena que solo quien ha perdonado de verdad puede mantener, y respondió: «No, la ira es como un fuego que empieza pequeño, pero si lo alimentas, lo quema todo por dentro. Y yo no dejé que Dios me salvara solo para vivir quemada por dentro. El perdón no es solo para los demás, es para que podamos tener paz». Juanito, más tranquilo, simplemente asintió. Pero Ana sabía que esas semillas se estaban sembrando en tierra fértil. Con el tiempo, incluso los más escépticos llegaron a respetarla. Había una autoridad silenciosa en su presencia. No era la autoridad del poder, sino de la fe puesta a prueba y perseverante. Algunas mujeres del pueblo comenzaron a llamarla Doña Ana de la Esperanza. Y en eso se había convertido, en un faro de esperanza para quienes estaban cansados, dolidos e invisibles. Su nombre, antes objeto de difamación, ahora cargaba con el peso de la dignidad. Se pronunciaba con respeto. Cuando alguien se refería a ella, siempre iba acompañado de frases como «ganó sin pisotear a nadie» o «no se hizo la víctima, se alzó», porque era precisamente eso. Ana no se aferró al dolor como identidad. No permaneció atrapada en el rol de víctima. No se pasó la vida esperando que el mundo reparara su sufrimiento. Se reconstruyó con sus propias manos, con fe y paciencia. Cada día, reconstruyendo lo que la vida había destrozado, sin prisa, sin odio, sin emitir un sonido, pero con firmeza. Y por eso, incluso quienes una vez dudaron de ella, comenzaron a ver en ella un reflejo de algo más grande. Porque incluso cuando nadie más creyó en ella, Dios nunca la abandonó. Y Ana lo sabía, lo sentía. En cada detalle de la vida cotidiana, en cada cliente que llamaba a la puerta, en cada niño que le sonreía en la calle, en cada mujer que decía, «volví a creer después de escucharte». El testimonio de Ana no se limitaba a sus palabras, se reflejaba en su mirada, su escucha, su perseverancia. Era un testimonio inagotable, porque cada día era una nueva oportunidad para recordarle al mundo que un milagro no es solo algo extraordinario. Un milagro también es sobrevivir a lo insoportable, perdonar cuando nadie pidió perdón, seguir adelante cuando la tierra se derrumba. Y así vivió Ana. ¿Crees que todavía ocurren milagros? Así que suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de estas historias. Deja un me gusta si sentiste algo en tu corazón hoy. Y si queréis escuchar otra historia de fe y justicia divina, mira el siguiente vídeo, que está aquí mismo al costado, porque a veces lo único que necesitamos es recordar que Dios nunca falla.